Bienvenidos a Perú 21 Televisión. Tenemos hoy la gran satisfacción de poder entrevistar al jefe del equipo especial de la Fiscalía a cargo del caso Lava Jato. El fiscal Rafael Vela está con nosotros. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Cecilia, por la invitación. Doctor Vela, ¿cómo se siente despertar cada día, abrir los ojos y pensar, tengo que ir tras una persona muy poderosa que, a pesar de que ya no está en el gobierno o que ya no manda, que ya no preside el país, lo ha hecho y que tiene seguidores y que tiene, bueno, también detractores, y tengo que procesarlo? Hoy toca uno, mañana toca el otro, o el alcalde o la alcaldesa. ¿Cómo lleva usted ese ritmo cada día? Con un sentido de compromiso primero de carácter institucional. Nosotros dentro del equipo especial trabajamos de manera técnica en base a lo que demanda el caso en particular, en principio, de la formulación de una serie de hipótesis de investigación que deben ser comprobadas o desechadas en su oportunidad. Sin duda alguna es un trabajo de muy alta presión, considerando que dentro de las investigaciones hay personas de muy alto perfil, no solamente desde el punto de vista de lo que es la condición de funcionarios públicos que nosotros investigamos, sino también de empresarios, políticos en general, que todos ellos también convergen de acuerdo a sus propios conflictos de interés en sus libertades de opinar incluso, ¿no? Entonces, en esa medida nosotros tratamos de centrarnos desde el punto de vista profesional en nuestro trabajo. Es decir, que la planificación estratégica de nuestro trabajo obedezca estrictamente a lo razonable que encontramos dentro de un equipo en el cual hay personalidades heterogéneas y que tratamos de amalgamar en un mismo sentido, ¿no? En nuestro deber, en aceptar que este compromiso de carácter institucional es uno en el cual hemos decidido ponernos de frente y no de costado. ¿Cómo lleva esta responsabilidad la familia de cada uno de ustedes? ¿Cómo acompañan los chicos, los hijos, los hermanos, los padres, la esposa? El hecho de que ustedes son personas que, por el trabajo que están haciendo precisamente en este momento, son muy polémicas. Hay gente que los aplaude y los apoya, y hay gente que los odia y los acusa de todo. Así es. Bueno, es siempre un tema complejo. La familia tiene que también soportar emocionalmente, espiritualmente también nuestro trabajo. La capacidad de comprensión tiene que ser mucho mayor a la, digamos, estándar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque trabajamos sin horarios, además frecuentemente tenemos que viajar, salir incluso del país, ¿no? Dejando de lado lo que es nuestro propio núcleo familiar, además de también tener que compatibilizar nuestras actividades sociales con lo que ahora significa lo que usted correctamente ha definido, de que en los asuntos que nosotros investigamos hay mucha opinión también a favor o en contra del trabajo que nosotros hacemos. Entonces ahora la familia tiene que estar resguardada policialmente, por ejemplo, ¿no? Hay una cierta pérdida de la intimidad familiar, y eso la única manera de compensar es con el amor de familia, es con el soporte emocional que da la estructura de tener la certeza de que estamos haciendo un trabajo también en servicio del país. Hay un sector de periodistas que los acusa de pertenecer a una coalición de ONGs de izquierda, ¿no? Que están haciendo tropelías contra los políticos. Claramente este sector apoya más a Fuerza Popular y al APRA. ¿Cómo les respondería? Bueno, que eso siempre resulta siendo una opinión episódica, ¿no? De hecho, cuando nos tocó solicitar medidas coercitivas, por ejemplo, contra el expresidente Ollanta Humala, nos decían exactamente lo contrario. Cuando tuvimos que pedir medidas contra el señor Toledo, contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, contra la señora Keiko Fujimori, todas ellas, o el señor en su oportunidad contra los investigados que tienen un cariz político, de todas maneras tenemos necesariamente que soportar que efectivamente puedan existir este tipo de opiniones que desde nuestro punto de vista no tienen una base
fundacional sólida, porque de hecho creo que más bien conviene a ciertos sectores de conflictos de interés que pueden darse eventualmente. Nosotros en realidad hacemos un trabajo profesional en orden a la evidencia que vamos acumulando, que es progresiva. No todos los casos tienen un mismo avance. Por eso es que el primer caso que se activó en su oportunidad fue el caso del señor Humala. Y a veces las personas pierden de perspectiva que todo esto tiene que ver también con la capacidad del Ministerio Público proactiva de irse generando evidencia y progresando dentro de las investigaciones. Este caso Odebrecht, por el carácter precisamente de la constructora que se posicionó en distintos países de América Latina, ha generado una corriente desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial o sus pares en distintos países de América Latina, de fiscales y de jueces muy valientes que han decidido no pasar la página, no mirar al cielo y silbar, sino más bien entrar en profundidad y acabar con esa corrupción. No se acaba con toda, desgraciadamente, al mismo tiempo, pero por lo menos con la que tuvo que ver con esta empresa. Y es curioso porque aquí en Perú, por estos tiempos, los acusan a ustedes de izquierdistas, porque han denunciado pues en su momento a Alan García y a Keiko Fujimori y tal, pero en Brasil y en Argentina acusan a sus pares, a los fiscales de allá, como derechistas, porque están, según ellos, persiguiendo a Kirchner o a Lula y a las gentes que junto con ellos les robaron a sus países, ¿no? Entonces, esta situación les da a ustedes una certeza de que están en la línea correcta. Sí, nosotros siempre tenemos los pies sobre la tierra en dos dimensiones. En principio, de que la justicia es de seres humanos, es siempre perfectible, es necesaria autocrítica, todo dentro del contexto de lo que es la legalidad. Nosotros siempre nos hemos sometido a la legalidad, a la majestad del Poder Judicial, por ejemplo, que no siempre nos da la razón. Pero, en algunas circunstancias no nos dan la razón y entonces en esa medida nosotros lo que tratamos es de perseverar dentro del contexto de la legalidad. Y en ese aspecto tenemos otros espejos a los que nos podemos mirar, que son más bien precursores de lo que podría entenderse como un esfuerzo que se da coyunturalmente ante una mega corrupción transnacional, que es el caso, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Entonces, esos reflejos nos ayudan también a permanecer y perseverar en las dificultades que ellos en su momento también han confrontado, ¿no? Las circunstancias de lo que pasa en el Perú no son ajenas en otras realidades latinoamericanas. Entonces, de hecho, tenemos también la mística, que es hereditaria tal vez en algunos aspectos, pero también que es formativa a partir del grupo que en este momento lidero. Claro, muy bien. Yo quería preguntarle precisamente a partir de lo que usted dice respecto de que ustedes hacen un trabajo, pero que nunca pierden la perspectiva de su condición de seres humanos. ¿Cómo les golpeó el suicidio de Alan García? Bueno, sin duda alguna es un hecho sumamente lamentable, porque lo que nosotros hacemos es parte de la averiguación de la verdad, ¿no? ¿Siquiera lo imaginaron? No, nosotros no podíamos especular absolutamente nada sobre ello, ¿no? De hecho, hay dos contextos, ¿no? El contexto de lo que puede haber sido una decisión propia del señor García, incluso anterior a los que son los procedimientos de carácter judicial, policial, fiscal, y lo que eventualmente sucedió durante el desarrollo de una diligencia en la que hay una planificación profesional de la Policía Nacional, porque como usted comprenderá, Cecilia, los fiscales ni siquiera portamos un arma. Lo que hacemos es más bien delegar el trabajo de lo que corresponde al operativo policial a la profesionalidad de la Policía Nacional. Y en esa medida nosotros actuamos dentro de un procedimiento que está previamente aprobado, un plan estratégico que está previamente aprobado, y que siempre a la luz de las circunstancias puede ser opinable, polémico, ¿no? Dentro de cómo se ejecutan las cosas. La crítica fundamental ha ido por el lado de que Barata todavía no había hablado. De hecho, ahora a la distancia podemos entender que la declaración de Barata genera la declaración de Atala, ¿no es cierto? Y de eso vamos a hablar más adelante, sí. Pero esa crítica
¿Cómo la toman ustedes? Infundada porque nosotros en realidad activamos las medidas coercitivas de esta naturaleza en base a información documental que había sido previamente entregada por la empresa Odebrecht a la Fiscalía, dentro del contexto de la colaboración eficaz, que es un mecanismo que está demostrando ser utilitario para los fines de averiguación de la verdad. O sea, ustedes ya sabían que eso venía. Lo que sabíamos era que existía una evidencia documental que aproximaba dentro de lo que era, por supuesto, un caso más elaborado, hipotético, pero mucho más elaborado, porque efectivamente ya existían algunos antecedentes que nos obligaban a tomar precauciones respecto al aseguramiento de lo que podrían ser los investigados en relación también a las diligencias que se iban a llevar a cabo en el Brasil. ¿No ha ocurrido que ustedes han vuelto más severos sus requerimientos en relación al comportamiento de los investigados? Por ejemplo, ¿qué pasó con Toledo? O sea, a Toledo no le pidieron prisión preventiva y bueno, Toledo se fue. Y ahora es muy difícil, porque los Estados Unidos, de una manera que no se termina de comprender, lo están reteniendo, lo están aceptando al interior de su país. Eso generó que ustedes fueran siendo más severos y pidiendo, por ejemplo, estas preventivas de 3 años o no. ¿Por qué se produce este incremento del rigor que ustedes le aplican a estos procedimientos? Yo creo que porque son sí, fuertes, ¿no? Yo creo que fuertes. es un tema de percepciones también, ¿no? Que se da también en orden a visibilizar lo que terminan siendo herramientas utilitarias en general en el crimen organizado. Es decir, si uno hace una estadística, por ejemplo, en las fiscalías de criminalidad organizada respecto al uso de las detenciones preliminares y las prisiones preventivas, uno verá que en este tipo de delitos de muy alta lesividad, los procedimientos de esta naturaleza son parte del ejercicio de legalidad que hace el Ministerio Público y que el Poder Judicial resuelve. Lo que sucede es que ahora hay una mayor visibilidad respecto al uso de estas medidas con personajes de muy alto perfil social. Claro. Entonces eso expone también de que exista una sensación de que más bien solamente estos mecanismos están siendo activados de una manera episódica, reitero, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Son procedimientos habituales, pero que ahora, que más bien los blancos estratégicos terminan siendo personajes de este nivel, parecen que más bien pudieran generar algún tipo de exceso, pero en realidad es todo lo contrario. Nosotros actuamos bajo estrictamente las interpretaciones de la ley en general. Pero a una persona acusada de asesinato le dan 18 meses de prisión preventiva, a veces 9 meses, pero a estos políticos les están dando 36 meses. Lo que sucede, Cecilia, es que ese es un plazo legal, efectivamente está dentro del marco de la ley, pero son siempre circunstancias de expectativa ante una gran complejidad de la investigación. La obligación del Ministerio Público es que esos 36 meses no se cumplan, es decir, de que esos 36 meses sirvan para que más bien se resuelva la situación jurídica de una persona investigada. Entonces, el trabajo de la Fiscalía tiene que ir en orden también a que el plazo de 36 meses sea el menor posible en orientación a un plazo máximo. Es decir, si se puede hacer antes, debe hacerse de esa forma. Ahora, también hay que entender que las circunstancias de un caso de esta complejidad, como es de público conocimiento, donde uno tiene que viajar fuera del país, donde tiene que activar mecanismos de cooperación internacional, donde tiene que hacer pericias de muy alta complejidad, donde hay muchas personas investigadas dentro de una misma investigación y donde además también las defensas técnicas de los investigados son muy activas, porque hay que reconocer de que también nosotros enfrentamos a las mejores defensas calificadas del país. Si uno se propone el reto de qué abogado de prestigio en materia penal no está litigando contra nosotros, se dará usted cuenta de que probablemente no haya ninguno, ¿no? Todos tienen en algún momento profesional y legítimamente el derecho a defenderse y a contratar el abogado que dentro de su capacidad económica puede afrontar un reto de esta responsabilidad. Entonces, en esa medida, nosotros litigamos activamente y no siempre nos dan la razón, ¿no? Un ejemplo de ello fue el caso de la detención preliminar de la señora Fujimori, que más bien fue declarada nula, ¿no? Y luego la prisión preventiva. No todas las personas contra las cuales solicitamos prisión preventiva fueron amparadas por parte del Poder Judicial. En realidad terminaron siendo un grupo bastante reducido, entre los que se incluye el señor Yoshiyama Tanaka y la señora Keiko Fujimori. Pero el resto de personas están en libertad. Ahora,
una vez tomadas las declaraciones a Jorge Barata, falta que entreguen la documentación que es probatoria, ¿verdad? Y que será la definitiva para que estos casos concluyan realmente de una manera, digamos, concreta y sobre todo satisfactoria para la lucha contra la corrupción. Es decir, que los corruptos, que los ladrones, que los sobornables y coimeros, me va a disculpar la emoción, es que realmente emocionan saber que pueden ser castigados, que finalmente van a ser castigados, vayan realmente a recibir penas justas en proporción a lo que hicieron. Pero eso, ¿para cuándo? ¿Cuándo vamos a tener la certeza de que eso ya se va a concretar? Porque hasta el momento son investigaciones, es información que se conoce, pero ¿cuándo vamos a saber, ok, empezó el proceso y las pruebas son tales que no hay manera de ir para atrás? Mire, es muy difícil hacer una estimación cronológica de este asunto, porque de hecho la entrega de información está siendo dada de carácter progresiva, ¿no? O de manera progresiva. La entrega de estos folios que ha ofrecido el señor Jorge Barata, que tienen que ver con el acceso que ahora tienen al sistema Drowsys y MyWebD, acceso que nosotros también tenemos, pero que es una enorme cantidad de información que necesitamos coordenadas, ¿no? Porque es como navegar en un océano de información, necesitamos saber dónde buscar. Y para eso necesitamos que los mecanismos de colaboración eficaz nos den un auxilio de aproximación de dónde también podemos buscar dentro del sistema. Eso permite equilibrar lo que es el ejercicio del derecho a la defensa con la proscripción de la impunidad, que es también base del modelo procesal penal. Entonces nosotros estamos orientados en la averiguación de la verdad, entendiendo de que la prueba no es de fácil acceso. Por eso el mecanismo de colaboración eficaz termina siendo el idóneo para que prueba de muy difícil acceso nos pueda ser facilitada y que de otra manera no habríamos podido tener acceso correspondiente. En esa medida, cada investigación va generando un proceso de maduración. En la posibilidad de ir incrementando información, muchas veces se pierde de perspectiva la selectividad. Y eso es algo que forma parte de un reto estratégico profesional. En casos, por ejemplo, tan complejos como el caso del Club de la Construcción, vemos que se va incrementando más bien la información, pero el hecho de incrementar genera otras líneas de investigación. Y eso en sí mismo es un problema, porque lo que focalizamos en un espacio de tiempo se tiene que expandir y la complejidad de la investigación también se abre mucho más. Entonces, tenemos que a veces ser estratégicos de cómo es que vamos planificando también para que la persecución penal no tenga los problemas que usted hace correctamente referencia, es decir, de que la expectativa social sea también la de una sentencia y no necesariamente o únicamente de una medida coercitiva. Ustedes han dicho que no tienen las manos suficientes, que no tienen la gente suficiente, ni el espacio ni los recursos para poder avanzar más rápido, y le han pedido al gobierno que los apoye. El gobierno ha dicho que lo hará, pero no ha dado fecha. Sí, ¿Cuándo tendría que empezar a ejecutar esa promesa el gobierno de Vizcarra? Nosotros tenemos en esta oportunidad y circunstancia el apoyo de la señora Fiscal de la Nación. Lo consideramos decisivo para el resultado de las investigaciones porque desde el punto de vista institucional el involucramiento dentro de una tarea tan compleja y ardua no podría estar desvinculado desde una unicidad que establece que el trabajo que nosotros estamos haciendo es estrictamente de carácter profesional. Por esa razón es que la señora Fiscal de la Nación es la portavoz de todas nuestras reclamaciones, las ha hecho suyas y está tratando de gestionar activamente en el Ministerio de Economía y Finanzas los recursos que permitan que no solamente el equipo especial, sino que la institución en general tenga la capacidad de poder ser incluso, desde el punto de vista de sus resultados, ser sometida a la crítica, porque la crítica tiene que venir también desde la posibilidad de ser eficientes, y solamente podemos ser eficientes si tenemos los recursos logísticos y el personal humano suficiente como para poder enfrentar una tarea de esta naturaleza. Y el apoyo tecnológico. También, efectivamente. ¿Se están digitalizando todos los actuados? Sí, todo. En realidad ahí tenemos más bien siempre la posibilidad de plantear reformas que resultan interesantes
dentro de la administración de justicia. Por ejemplo, el uso del papel. Tenemos limitaciones para el uso del papel y además también de lo que significa el uso del recurso humano cuando tenemos que presentar un requerimiento en el que por el uso del papel terminamos y por la cantidad de investigados terminamos replicando 60, 70 mil folios por cada uno de ellos, que lleva que incluso hasta las máquinas fotocopiadoras se terminan quemando. El documento que la jueza a cargo de la homologación del acuerdo con Odebrecht tiene que revisar es enorme. Así es. ¿No es cierto? Ahí hay, por ejemplo, una de esas circunstancias, ¿no? Cuando fuimos a postular el requerimiento de homologación, muchos periodistas se asombraban de la cantidad de tomos que había y de la cantidad de información que iba a tener que procesarse dentro del acuerdo, ¿no? Pero ciertamente todo eso tiene que ver también con lo que es la obligatoriedad de corroborar cada hecho que se asume por culpable. O sea, hay mucho de formalidad ahí. Sí, Ajá. de hecho, sí. Y hablando de la homologación, ¿para cuándo vamos a tener una respuesta? ¿Cuándo la certeza? Porque hasta donde entendimos al abogado de Jorge Barata, desde Curitiba, pues él dijo que no iban a entregar los documentos, las pruebas, hasta que no se homologara, no se validara el acuerdo. Eso fue una percepción circunstancial en relación a la pregunta que usted me acaba de hacer, ¿no? Porque de hecho la expectativa de la empresa es que el proceso de homologación culmine lo más pronto posible. Pero nosotros ya hemos conversado con la empresa y no tiene ningún tipo de impedimento para que la entrega de esos folios se dé incluso no obstante que no haya sido homologado. Porque además carecería de todo rigor y lógica, considerando que la empresa hasta hace muy poco nos ha venido entregando información del servidor. Entonces, en realidad, nunca ha sido un impedimento, porque si la empresa habría esperado, por ejemplo, la homologación, no habría entregado todo el paquete de información previo a lo que fue la declaración del señor Barata, a decir una situación diferente. En realidad, la doctora está avanzando, creo, de una manera bastante correcta y proactiva. En general, como usted comprenderá, es también una corroboración de muy alta complejidad y que tiene que necesariamente, desde el punto de vista del esfuerzo de la jueza, tener un entendimiento claro y también una corroboración precisa desde su perspectiva. Entonces hay un esfuerzo de la Procuraduría Pública, del Ministerio Público y de la empresa por tratar de aproximar también lo que se traduce en el papel hacia la audiencia, ¿no? Que es un proceso también complejo, pero estimamos de que eso tiene ya una planificación estratégica del Poder Judicial. No puedo revelar más detalles por el carácter reservado de las audiencias, pero creo que debemos estar en condiciones de que la decisión de la jueza, homologando o desaprobando el acuerdo, deba definirse, creo, en el transcurso de este mes. Ahora, vamos caso por caso para poder estar al día, porque hay muchísima expectativa, sobre todo después de las declaraciones de Jorge Barata. En el caso Humala Heredia, ¿está muy avanzado? Sí. ¿Cuándo se va a hacer la denuncia? Lo que he sido informado por el fiscal Juárez Atoche es que él debe estar entregando el requerimiento correspondiente el día lunes o martes de la siguiente semana. Lo iba a hacer el día viernes, en realidad el día de hoy, que estamos teniendo esta entrevista, pero hay nuevamente las dificultades logísticas del procesamiento del papel y de todo lo que corresponde más a una tarea de carácter administrativo que fiscal. En otras palabras, el trabajo fiscal ya concluyó, pero ahora hay que hacer el trabajo de compatibilizar digamos, el correlato de lo técnico con lo administrativo, que es formar los tomos, terminar de eso, porque ya están en proceso paralelo, la parte ¿no? formal. El empaquetado y todos estos últimos detalles, así que nosotros estimamos de que hacia el día, según me ha informado el doctor Juárez, debe estar presentando sus requerimientos hacia el día lunes o martes de la próxima semana. ¿Considera usted que tienen las pruebas necesarias para realmente procesar y sentenciar este caso, el caso Humala Heredia? Mire, el caso Humala Heredia es un caso que el fiscal Juárez Atoche ha trabajado durante un tiempo razonable, ¿no? Dadas las dificultades y todas las circunstancias que ha confrontado, y creo que está en capacidad de presentar un caso sólido, que puede ser objeto de una sentencia condenatoria. Y ese caso, desde los sobornos o los pagos indebidos de Odebrecht, también se va a cruzar con el caso de los pagos indebidos de OAS. Así es. Y involucran también al ex gobernador del Cusco, ¿verdad? A Curio. Es correcto.
se van a reunir todos esos procesos? Mire, eso sí no lo eso sí no le puedo adelantar, porque como usted comprenderá, eso forma parte de la autonomía del fiscal Juárez Atoche. Pero es verdad, y yo reconozco plenamente lo que usted acaba de decir. Sucede que efectivamente las colaboraciones eficaces, tanto de la empresa Odebrecht como de la empresa OAS y un grupo de ex ejecutivos, han brindado importante y valiosa información, en general sobre muchos casos. No solamente sobre el caso del señor Humala, sino también sobre el caso de la señora Villarán y otros más. Ahora ya se ha hecho público de que el señor Aldemairo Piñeiro en Curitiba ha solicitado acogerse a los beneficios de colaboración eficaz en su momento, y dentro de las personas que tomaron o iniciaron en la toma de estas declaraciones estuvo el propio fiscal Juárez Atoche. Entonces, evidentemente, todos como equipo... ¿Ya pudo hacer las preguntas necesarias? No le puedo adelantar eso, porque eso sí forma parte de la reserva. Pero se inició un interrogatorio que tuvo que ser interrumpido por la hora, ¿no? Porque evidentemente existieron algunas dificultades que pudieron ser superadas a partir del apoyo también de la Procuraduría Federal brasileña, ¿no? Porque el señor Piñeiro estaba en un proceso de homologación de su delación premiada, entonces tenía algunas dudas sobre la incompatibilidad entre iniciar una colaboración eficaz en el Perú y también la que ya culminó en Brasil y está solamente pendiente de la homologación judicial. Entonces, en esa medida hicimos una serie de consultas, una serie de pedidos que buscaron destrabar justamente estos aspectos. En general, el señor Piñeiro quiere declarar, pero quiere tener seguro también de que eso no va a entorpecer su proceso de homologación en el Brasil. No hay que olvidar que él está en este momento privado de su libertad en el Brasil. Claro. Vamos al siguiente caso. El caso Alejandro Toledo. La documentación, las pruebas, los testimonios, ¿le parecen a usted ya lo suficientemente avanzados como para poder denunciar? Sí, aquí hay que distinguir dos casos. Uno es el caso de la investigación del señor Toledo, en el caso de la carretera interoceánica, que se da a partir de una información originaria de la empresa Odebrecht en el año de diciembre del 2016, que es una primera entrega de información dentro de la cual se construye la estructura de la imputación contra el señor Toledo, es decir, que le habrían entregado 20 millones de dólares con la prueba que sustentaba esos 20 millones de dólares en ese momento. Por otro lado, en paralelo y de mucha mayor madurez, progresó el caso Ecoteva, que es el caso más bien de adquisiciones inmobiliarias dentro del país haciendo uso de dinero de procedencia ilícita. El caso Odebrecht está en una etapa de investigación. El caso Ecoteva más bien ya culminó la investigación y está a puertas de poderse ejercitar una pretensión de carácter acusatorio de ser el caso reunida la evidencia en evaluación. Entonces, dentro de esa circunstancia y dentro de esa expectativa es que nos encontramos en dos momentos diferentes. Un pedido de extradición ya formulado para investigar y un posible pedido en el futuro por el caso Ecoteva para juzgar. Y eso es siempre un hecho notorio y trascendente, porque desde el punto de vista de la jurisprudencia norteamericana ha habido mucha mayor flexibilidad para el juzgamiento que para la investigación, porque los estadios de inmadurez de una investigación siempre producen cierta inseguridad cuando hay contrapuesto dentro de la defensa del señor Toledo un aspecto de carácter político que él denuncia fuera del país. Entonces, en esa circunstancia, nosotros estamos a puertas de poder ejercitar nuestra pretensión acusatoria en el caso Ecoteva. Y pensamos que el caso Ecoteva, que además contiene todo el caso Odebrecht, porque son todas las actividades criminales previas que generan el recurso financiero para las adquisiciones inmobiliarias, va a reposicionar el pedido que ya existe en el caso Odebrecht, lo va a fortalecer, lo va a complementar y desde el punto de vista de la justicia norteamericana completa todo el circuito del dinero, desde el momento del soborno hasta el momento de la adquisición inmobiliaria de diferentes propiedades que realiza el señor Toledo, su núcleo familiar, etc. ¿Involucra a la señora Karp? Sí, así es. Ella también va a ser procesada, entonces. La señora Karp está siendo investigada en el caso de Ecoteva, así es correcto. Y no en el caso de los... Odebrecht no. Odebrecht, o sea, no. de la IRSA. No. Así es, no. En ese caso no está incluida la señora Karp, pero sí en el caso de Ecoteva. ¿Y quién pudo poner el dinero a buen recaudo? ¿Fue Maiman nada más? Bueno, lo que pasa es que desde la perspectiva de la ruta del dinero, el señor Maiman, que también está dentro de un mecanismo de colaboración eficaz
con la Fiscalía y la Procuraduría Pública, en proceso también de ser homologado, el señor Maiman entrega toda la ruta del dinero desde el momento en el que recibe los pagos por parte de la empresa Odebrecht hasta que finalmente se realizan las adquisiciones inmobiliarias utilizando un sofisticado uso del sistema de offshores, ¿no? Y la que conecta el caso de Odebrecht con el caso de Ecoteva justamente se da en Costa Rica. Y ese es el vínculo entre ambos casos que finalmente genera luego que la ruta del dinero se complete hasta la adquisición de las propiedades o el pago de hipotecas también en su momento. Claro. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. El caso del señor Kuczynski también es un caso que está avanzado, ¿no? Que hay una hipótesis de investigación sólida. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. Él no pidió coimas. Mire, yo no quisiera entrar en el detalle de lo que es la estructura de la imputación. Debo decir que es sólida, no opinión nuestra, porque terminaría siendo realmente solo de parte. Cuando nosotros pedimos... ¿Pero qué delito califica? Sí, hay un delito de lavado de activos y un delito de corrupción de funcionarios. ¿Califica el de lavado de activos? Sí, desde el punto de vista no de lo que nosotros digamos, porque ahora ya hemos migrado a una etapa de mayor madurez. La Sala Superior ya determinó de que efectivamente aquí hay graves y fundados elementos de investigación, o sea, hay una causa probable sólida de investigación de un caso penal. Lo que podría discutirse siempre es la razonabilidad de una medida, que era lo que en algún momento dialogábamos. Es decir, si puede seguir el proceso en libertad o con alguna restricción alternativa, o debe estar privado de su libertad en un penal. Pero respecto al caso en particular, la Sala Superior, desde el punto de vista cautelar, es decir, de lo que es un prejuzgamiento, porque es indispensable para una medida de coerción que exista un prejuzgamiento, ya determinó de que existen graves y fundados elementos de una causa probable de investigación que justifica el caso plenamente. Porque el caso de Keiko Fujimori puede parecerse. Tampoco solicitan coimas, sino que recibe dineros para su campaña, ¿no es cierto? En el caso de Kuczynski, él tiene pues esta falta tremenda de ética y presta servicios a la empresa, mientras además es el ministro de Economía que va a decidir si esa es la empresa que va a ganar la licitación o no. Pero en el caso de Keiko Fujimori, ella recibe dineros para su campaña. Pero en el caso de Toledo, está pidiendo una coima, como en el caso de los procesados por el Metro y la IRSA, que es el caso de Alan García. Entonces son casos diferentes. Son circunstancias diferentes. ¿Por qué todos están agrupados bajo el mismo concepto o el mismo delito? No necesariamente, porque en realidad los tipos penales tienen una orientación de conexidad muchas veces, pero cada caso está definido por los hechos. Porque el caso de la señora Fujimori es un caso de financiamiento ilegal de una campaña a través de fondos de procedencia ilícita. Es un caso totalmente diferente, porque la señora Fujimori, desde el punto de vista de la estructura de lo que podría ser un delito de corrupción, no podría ser pasible de un procesamiento de esta naturaleza. En principio y en teoría, más allá de que el caso pueda plantear algunas asociaciones o vinculaciones también con el ejercicio de la función pública cuando la señora Fujimori fue congresista de la República. Pero en general, la estructura de los casos de financiamientos de campaña es diferente a la de los casos de corrupción de funcionarios con un subsecuente lavado de activos. Porque yo quería preguntar, el hecho de que Toledo o los depositarios de Alan García, los testaferros de Alan García, hayan pedido la coima, claramente es más delictivo de que, o respecto de que de las personas como Keiko Fujimori, por ejemplo, o el propio Ollantumala, que reciben un dinero para un aporte de campaña, y ellos no saben que ese dinero es negro, que ese dinero es sucio, que ese dinero está en la Oficina de Operaciones Estructuradas. A ver, son distintos delitos, porque claramente pedir una coima es diferente. Pero su lógica es válida, su lógica es completamente válida, esa se resuelve a través de la legalidad. Hay una figura jurídica que se llama el concurso de delitos, es decir, cuando dos delitos de gravedad convergen, puede haber un concurso real o un concurso ideal. El denominador común es que en ambos casos la pena se aumenta, porque hay dos delitos que van a converger en una misma resolución criminal o por separado. O sea, pero los dos cometieron delito, pero uno es más grave que el otro. Desde el punto de vista de la individualización de la pena sí lo será,
porque hay la figura del concurso. Pero desde el punto de vista... ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las penas se pueden sumar en el país ahora. ¿Qué agrava la condición o la situación de estos acusados o investigados, como es el caso de Keiko, el caso de Humala, el caso de Susana Villarán? Aunque parece que la Susana Villarán es diferente, ¿no? Porque ella era actualidad, sí, autoridad, ahí hay una serie de peculiaridades, claro, que efectivamente son diferentes. Pero, ¿qué agrava? El hecho de que no hayan bancarizado y que no hayan declarado el dinero. No, en general, fíjese, Cecilia, las condiciones ahora de cómo se construye un caso tienen que ver siempre con prueba indiciaria, porque nuevamente, quienes reclaman un video nuevamente, como existía en la época del señor Montesinos, ¿no?, están equivocados desde el punto de vista de cómo se construye una sentencia penal ahora, ¿no? La condena por indicios es legal, constitucional, regular, amparada incluso por el Tribunal Constitucional peruano. Es una técnica para llegar a la averiguación de la verdad, ¿no?, que no tiene que ver, como le repito, con el hecho de que pueda aparecer un video o un recibo por una coima. ¿Cómo han llegado a un acuerdo con Nava Hijo? Mire, yo no puedo hacer ningún comentario, sino lo que estrictamente es de carácter procesal, porque se sabe a partir del sistema de audiencias orales. El señor Nava Hijo... Ha sido importante lo que se ha descubierto, lo que ellos han aportado, desde el caso de Nava Hijo y el caso de Atala, y ha tenido mucho que ver con un trabajo muy eficaz de parte de la Fiscalía. Yo le pediría que nos lo cuente, que nos explique cómo se hizo, cómo se hace, porque claro, parte de la defensa del otro lado, o desde el otro lado, es decir, han salvado el pellejo apoyándose en un muerto. No, eso es algo que ha dicho, de hecho, el congresista del Castillo, por eso se lo repito. Entonces, ¿cómo funciona eso? Ustedes conversan, ellos piden conversar, ellos piden declarar. Mire, nosotros actuamos siempre, reitero, parece esto repetitivo, pero debo siempre recalcarlo, actuamos nosotros dentro del marco de la ley. Las personas que deciden someterse a cualquier mecanismo de auxilio de la Fiscalía en la averiguación de la verdad, siempre es de carácter voluntario y asesorado por un abogado. En el caso del señor Nava Hijo, yo lo único que puedo comentar, porque no puedo hacer ningún otro comentario más allá del que estoy detallando, es que el señor Nava Hijo ha confesado su delito, que es diferente a acogerse a cualquier mecanismo alternativo de colaboración con la justicia. O sea, él no es un colaborador. ¿Confesión sincera se llama? Técnicamente yo lo que estoy diciendo es lo que ya existe de manera pública. Es que el señor Nava ha admitido su responsabilidad en haber llevado el dinero para su padre, como ya se sabe que es de público conocimiento. ¿Y en el caso de Atala? El caso del señor Atala también ha admitido su responsabilidad penal de manera formal y dentro de la propia investigación. Es decir, esto no es un hecho reservado. Eso es un hecho que si algún abogado quiere acceder a la carpeta encontrará la declaración del señor Nava Hijo y del señor Atala. Claro. La encontrarán de la misma manera que otras. Hay que diferenciar esto con lo que son los mecanismos de colaboración eficaz, que son absolutamente reservados y sobre los cuales yo no tengo ningún comentario que hacer. Los dos decidieron confesar. Así es. Muy bien. En el marco de los interrogatorios. Así es. Y bien, muy bien. ¿Y el señor Nava Padre ha mostrado alguna disposición a colaborar? El señor Nava Padre está sometido a la investigación, tiene una defensa técnica activa, ¿sí?, está asesorado por abogados, ha litigado contra nosotros, como es de público conocimiento, en la prisión preventiva. El juez ya decidió su prisión preventiva, sí, ¿no?, en su momento. Seguramente esto podrá ser materia incluso de una doble instancia, de una instancia plural, y esto se seguirá discutiendo en ese nivel. Nosotros, desde el punto de vista de lo que es la Fiscalía, reitero, trabajamos sobre la base de las decisiones voluntarias de los investigados. Nosotros no compelemos ni obligamos a nadie a que pueda acogerse a un mecanismo de colaboración eficaz. Y en el caso de Alan García, a él ya no lo pueden procesar porque él tomó la decisión de suicidarse. Pero si los dineros que tiene o con los que ha comprado bienes son de este origen, ¿esos bienes se decomisan? ¿Qué es lo que pasaría? Mire, desde el punto de probarse, ¿no?, las declaraciones. Desde el punto de vista formal, contra el señor Alan García hay una extinción de la acción penal por muerte. Entonces, desde ese punto de vista, lo que implica es que el señor García no va a recibir
porque sería absurdo una sanción penal por esos hechos. Entonces es verdad que en algunos aspectos es inevitable el tener que nombrar al señor García, porque es parte de la imputación que se realiza contra otras personas que sobreviven y que tienen derechos también a defenderse. ¿Por qué todavía Susana Villarán no ha enfrentado a la justicia como sí lo han hecho los otros? Mire, hay dos razones creo que evidentes. La primera de ellas es que la señora Susana Villarán ya tiene una medida coercitiva que fue decidida por la gestión del equipo especial anterior, es decir, por el fiscal Bayón, me parece que formaba parte del grupo del doctor Hamilton Castro en su oportunidad. Ellos analizaron, desde el punto de vista de su autonomía, de que era suficiente el arraigo de la señora Villarán con una medida coercitiva de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Ahora, desde la evolución de la investigación, siempre es un hecho que puede plantearse de manera autónoma por el fiscal que conoce ahora todos los casos, porque lo que hemos hecho estratégicamente es encontrar que la información pueda ser aprovechada de forma más eficiente, en orden también a que un fiscal tenga una visión estratégica y planificación de todo lo que va recibiendo en términos de los interrogatorios y la documentación que se está recibiendo vía los mecanismos de colaboración eficaz. Entonces ese trabajo se está haciendo en este momento, se está procesando. ¿Y van a pedir ustedes detención preliminar? Yo no podría comentar nada porque no me corresponde. En principio ese es un trabajo autónomo en este momento del doctor Carlos Puma. El fiscal Chávarri, que será pues tristemente recordado por su paso por la Fiscalía de la Nación, declaró hace poco en el Congreso que él tomó la decisión de sacarlos a ustedes, a usted, al fiscal Juan José Domingo Pérez, porque le habían colmado la paciencia. Mire, ¿Qué hicieron para colmarle la paciencia? Nosotros hacemos nuestro trabajo. Que pueda en algunos casos nuestro trabajo ser incómodo es una circunstancia bastante subjetiva desde el punto de vista de para quienes somos incómodos. ¿Qué le incomodaba a Chávarri del trabajo de ustedes? Mire, para serle sincero, las expresiones del doctor Chávarri nosotros las rechazamos porque en todo momento creo que hemos tenido, dentro de las circunstancias de lo que denunciamos, el respeto para una persona que en ese momento encarnaba la Fiscalía de la Nación. Las denuncias que eventualmente se hacen están dentro del contexto de nuestro trabajo, pero no son nada personales, sino más bien tienen un contexto de carácter procesal. De hecho, es evidente y de público conocimiento que a partir de la decisión del fiscal Pérez de solicitar una detención preliminar contra la señora Fujimori, es que la atmósfera ya no solamente fue enrarecida, sino ya más bien fue de permanentes hostilizaciones. Incluso al punto de que nosotros no tuvimos casi ningún contacto. Y yo soy un subordinado. Si en algún momento el doctor Chávarri tendría que haberme llamado, yo tendría que haber acudido en su momento para dar las explicaciones correspondientes. Lo hizo muy al final, sí, en donde tuvimos una conversación en la que cada quien tuvo una postura al respecto de lo que venía sucediendo y una lectura correspondiente. Nosotros siempre lo que exigimos desde el punto de vista de la institución es que exista un respaldo. Y el respaldo institucional para casos de esta envergadura, y nunca lo tuvimos. Y no solo nunca lo tuvimos, sino que permanentemente fuimos hostilizados con investigaciones que se iniciaban de oficio en los órganos de control, con comunicaciones frecuentes de las secretarías generales del Ministerio Público. Entonces todo ese clima determinó que al final las condiciones dentro de las cuales incluso nosotros fuimos cesados o de alguna manera dejados sin efecto nuestras designaciones, fue hecha de una manera, creo que absolutamente circunstancial, por decirlo de alguna manera, y rechazable, ¿no? Que fue el 31 de diciembre a cerca de las 8 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, nosotros siempre hemos tratado de hacer nuestro trabajo respetando siempre los cánones institucionales. Lo que sucede es que cuando hay un factor como el que eventualmente ahora ya se sabe, no solamente por la violación del deslacrado en la oficina de un asesor del doctor Chávarri, sino sumado a las hostilizaciones permanentes y ahora las declaraciones públicas del doctor Chávarri en el Congreso, en el que su animadversión es casi personal y no funcional, ¿no? Porque incluso ha utilizado expresiones que creo que
son impropias de un fiscal supremo, en decir que las personas se le acercaban a decirle que nos voten a patadas, ¿no? Entonces todas esas circunstancias creo que más bien lo que han generado es que se consolide lo que era nuestra perspectiva en ese momento, que no teníamos el apoyo de la institución y por el contrario, más bien lo que estábamos sufriendo era una serie de hostilizaciones que buscaban impedir hacer nuestro trabajo, relacionado con dos temas específicos, ¿no? Con el caso de la señora Fujimori y con el caso de la homologación del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Él quería proteger a los políticos. Él era del pensamiento de que no se podía proceder con ellos como se procede con cualquier mortal. Mire, yo no quisiera hacer una inferencia lógica deductiva, porque lo que a nosotros nos consta son las hostilizaciones, que eso es un hecho objetivo de ser analizado. Las motivaciones personales, yo quisiera no comentarlas, porque realmente estamos dentro de un plano desvinculado de la objetividad. Pero lo que sí es objetivo es que todos los actos de hostilización que finalmente convergen en la decisión del 31 de diciembre, creo que desde el punto de vista objetivo, reitero, nos hacen colegir varias hipótesis de lo que estaba sucediendo, ¿no? De hecho, ahora nosotros sentimos una atmósfera totalmente diferente, porque desde el punto de vista institucional es diferente cuando sentimos más bien el respaldo de la señora fiscal de la Nación, en la que asume el compromiso, ¿no?, de buscar facilitarnos toda la logística correspondiente y la búsqueda de recursos financieros. Eso mejora su ánimo. Sí, sin duda. Y su disposición al trabajo. Sin duda alguna, sí. Cuando usted escucha a una congresista como Lourdes Alcorta decir, por ejemplo, en la Comisión de Defensa que en el caso de Alan García, pues ocurrió un crimen, un asesinato, ¿usted qué piensa? Bueno, que son Su declaraciones equipo, ¿qué propias piensa? de El la fiscal señora Pérez, Alcorta, ¿no? Y yo ¿qué piensa? No quisiera comentar las declaraciones de ¿Les una afecta persona emocionalmente? política. Sin duda alguna, nosotros no somos seres humanos y no nos encontramos ajenos a todo lo que se dice, ¿no? Las expresiones de todo tipo, ¿no?, tanto las de respaldo como las de rechazo, son parte también de una actividad humana que nosotros realizamos. Pero tratamos de no perder la perspectiva desde la ofensa para mantenernos en equilibrio también y no contestar expresiones de esa naturaleza, ¿no? Y desde también el acompañamiento de una legitimidad social, no sentirnos de que nuestro trabajo está orientado al aplauso. Por el contrario, nosotros estamos orientados por la búsqueda de la verdad. ¿Los amenazan? ¿Han recibido alguna amenaza a alguno de ustedes, el fiscal Pérez, el fiscal Juárez Atoche? Bueno, en redes sociales, como usted comprenderá, se dicen muchas cosas, eso, ¿no? es una barbaridad. Y como tal, eso justifica de que nuestra privacidad, incluso desde el punto de vista personal, se vea obligatoriamente subordinada más bien a un operativo de carácter policial, ¿no? Nuestra seguridad ha tenido que ser reforzada y eso no obedece a un pedido nuestro, sino un pedido tanto de la señora fiscal de la Nación, que en su momento estaba preocupada por nuestra integridad, como también de los informes de inteligencia que la Policía Nacional en su labor profesional realiza. ¿Y han tenido alguna presión distinta? Ya no desde el lado de los políticos, las fuerzas políticas, sus seguidores, sino desde el lado de los empresarios que también están procesando, los que participaron del Club de la Construcción. Ninguna, porque nosotros estamos ajenos a este tipo de circunstancias. En realidad, cuando tenemos que enfrentar un caso de esta naturaleza, suele suceder más bien un fenómeno de distanciamiento. ¿Puede Jorge Barata declarar sobre el Club de la Construcción cuando era uno de los actores fundamentales? De hecho, lo ha hecho. ¿Y debe? ¿Sirve? Sí, por supuesto que sirve. Las declaraciones del señor Barata todavía no han llegado al país. La única declaración que ha llegado del señor Barata formalmente es la relacionada con el caso del Metro de Lima, pero eso se da dentro de una exigencia y excepcionalidad que ha sido previamente consultada a la Procuraduría Federal brasileña. Nosotros hemos viajado frecuentemente al Brasil. En realidad se han tomado más de 40 declaraciones en general de ejecutivos brasileños en Brasil. Entonces hay ejecutivos que ya han hablado previamente del Club de la Construcción.
El señor Barata ha complementado también la información de lo que ya dijeron en su momento otros ejecutivos. Pongo de ejemplo uno de ellos, el señor Carlos Nostre, por ejemplo. Le agradezco mucho. Le agradezco muchísimo su presencia aquí y su acción en el trabajo que hace en la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Cecilia, por la oportunidad. Gracias. Bien, hemos tenido el honor de entrevistar al fiscal Rafael Vela.